Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Magia de Sanar Podcast. Yo soy su host, soy Carla Melo y hoy tengo un episodio que les quiero compartir acerca de una pregunta que me cambió la forma de mirar la vida. Y es que estos meses, desde que fui mamá, llevo sintiendo que estoy en una etapa súper confusa. Es como que constantemente siento esa necesidad de preguntarme quién quiero ser ahora. Con Vela, mis prioridades han cambiado y ya no quiero seguir con una vida que ya no se siente mía. Es como que estoy pensando en qué sigue, cuándo voy a descubrir cuál es el verdadero propósito de que qué quiero hacer con mi vida. Y constantemente yo sentía que estaba como que esperando descubrir esa siguiente versión de mí. Y llegó esta pregunta a mi vida que ya me la había hecho, pero no había sido tan consciente de esto, que literal transformó completamente mi perspectiva. Y la pregunta es, ¿qué parte de tu vida ya normalizaste que hace unos años era exactamente lo que soñabas? Les juro que desde que empecé a hacerme esa pregunta cada día, yo empecé a vivir mi vida completamente diferente. La confusión no ha pasado, este periodo de transición no ha sido más sencillo, pero la experiencia que estoy teniendo con ese proceso se ha transformado totalmente. Y ahora les voy a compartir qué experiencias de mi día a día que parecen tan cotidianas hicieron que me lleve a hacer esta pregunta y que pueda vivir toda mi vida, toda esta confusión, todo este caos dentro de un sueño, dentro de una manera súper diferente, con mucha magia. Verán, la primera experiencia que les quiero compartir es que hace una semana más o menos, nosotros nos fuimos de viaje y Bella se enfermó por primera vez. Entonces estaba mucho más pegada a mí y hubo momentos literal que yo sentía que no podía hacer nada más que tenerla a ella sobre mí. Y no quería hacer nada más que estar conmigo. Y un momento, o sea, sí me abrumé y todo, pero en un momento yo pensé, wow, o sea, yo soy la proveedora de esa tranquilidad, de esa calma, de ese lugar seguro. Y ahí automáticamente yo me acordé que toda la vida, literal, por mi historia, por mi infancia, yo he buscado sentir exactamente eso en una persona, en un hogar, en un lugar donde yo me pudiera estar en paz y ser yo. Y me di cuenta en ese momento que ahora yo soy eso para alguien más, que yo soy ese lugar seguro, ese paz, ese refugio para Bella. Y no saben ahí, o sea, hasta ahora como que se me quiebra la voz porque eso me rompió por dentro, porque literal, cuando yo era niña, a mí nunca me gustaba volver a mi casa, o sea, nosotros estábamos, no sé, visitando a una tía o de viaje o en otro lugar que no era mi casa y yo siempre tenía como que esa tensión de, ay, no, no volvamos o que no se acaben las vacaciones o que quedémonos un ratito más, ¿saben? Y yo no quería llegar a mi casa porque siempre había tensión, siempre había peleas y nunca había esa sensación de paz. Y, y a pesar de que yo era súper pegada con mi mami, que ella siempre ha sido hasta ahora también mi lugar seguro, o sea, en la dinámica familiar yo no podía acceder a ella todo el tiempo como Bella sí puede acceder a mí. Pero la cosa es que yo nunca tuve esa sensación de que, ay, quiero ir a mi casa o quiero quedarme en mi casa, ¿saben? Y ahora yo puedo estar viajando por lugares hermosos, disfrutando, pasándome delicioso, pero yo siempre quiero volver. Siento que siempre yo es como que, ay, extraño mi casa, ay, extraño mi cama, ya extraño mi hogar, ¿saben? Y no porque exactamente sea mi casa un lugar, sino que mi casa es el hogar donde está Chris y Bella y estuvo Luna. Y literal, o sea, eso, cuando yo era pequeña, ni siquiera creí que era posible para mí, ni siquiera pensé que había la posibilidad de tener eso un día y cuando me hice consciente de esto fue como que, wow, o sea, esto fue un sueño desde que yo era pequeña y ahora lo vivo en cada día, lo vivo desde hace muchos años que estoy aquí. Entonces, eso fue también como que ese baldazo de agua fría de que estás viviendo un sueño que creíste imposible, que creíste que tú no
lo ibas a cumplir, ¿saben? Y vamos, ya, para que me pase esto, les voy a dar otra experiencia también que si ustedes tienen una relación con alguien del exterior o un europeo, muchas personas dicen que los europeos no son como que pasionales, ¿ya? Que es como que esa sangre latina, que hay fuego, ¿no? Que nosotras somos así, pero los europeos no, como que más no son tan amorosos o detallistas o incluso, ¿no? Que esa energía sexual así masculina como son los latinos. Entonces, literal, o sea, incluso eso y la relación que tenemos con el Chris, eh, yo pensé que no era posible, o sea, porque no pensé que podía coexistir esta parte de te deseo y quiero estar contigo con esta parte de te respeto y soy tu lugar seguro y podemos hablar de emociones. Y, y ahora yo me di cuenta que yo por mucho tiempo decía, chuta, o sea, bueno, o sea, como tengo esta parte de que me entiende, que podemos hablar de emociones, que podemos soñar juntos. Quizás por eso no podemos tener tanta pasión, tanta tensión sexual, ¿no? Pero yo, desde que me quedé embarazada, yo no sé qué le pasó al Chris, si son mis hormonas o qué, pero el Chris, o sea, despertó un fuego interno que no les puedo contar. O sea, la tensión sexual ha crecido tanto que es como que es un latino. O sea, si es que hablamos en esos términos, es un latino. No sé qué tan común sea en europeos, pero él es, o sea, con su drive súper alto y literal, yo me di cuenta que hace mucho tiempo, o sea, hace algunos años, nada más, unos 3, 4 años atrás, o sea, eso era un sueño. O sea, eso era algo que yo no lo veía posible, que esta parte de tener esta tensión sexual, esta pasión, esta conexión magnética, con a su vez poder hablar, poder expresar tus emociones, poder sentirte segura, poder tener una relación donde no exista conflicto como base de esa tensión. Yo pensé que no era posible y hoy he normalizado tanto eso que no me di cuenta que también estaba ya viviendo uno de mis sueños, ¿saben? Y la última experiencia que les quiero compartir es que esta semana, bueno, nosotros estuvimos hace 2 semanas de visita donde la familia del Chris y esa es como que nuestra realidad, ¿no? Como vivimos en Oslo y mi familia vive en Ecuador y la familia de él vive en otra ciudad a 1 hora de vuelo de aquí, o si no, a como 10 horas en auto. No es fácil para nosotros estar con nuestras familias, o sea, no es algo común, ¿no? Pero esta semana vino la familia del Chris porque tenían la Norway Cup que el hermanito del Chris jugaba. Entonces vino y toda esta semana hemos ido como que a ver los partidos del enano, ¿ya? A verle jugar. Y es como, o sea, no teníamos que planear como que, ok, vamos a programar el viaje, vamos a comprar boletos, vamos a listar maletas, sino simplemente, o sea, todos los días era como que qué hora es el partido y de repente decían, ok, vamos a comer o llegaban a comer, o sea, ya quédense con nosotros para cenar. O sea, cosas random, pequeñitas, que si tú has vivido en el exterior o si vives lejos de tu familia, sabes cuánto se requiere planear para que esas experiencias se den. Pero literal, o sea, hacer esas cosas que parecen tan complicadas, algo tan sencillo, fue como que, wow, o sea, yo crecí o sea, con la familia de mi mami, que soy la más pegada. Me acuerdo que mi abuelita siempre decía, donde puede comer uno, comen 10. Entonces toda mi familia es como que súper buena hosting, ¿ya? No sé por qué estoy contando sentimiento. O sea, pero es súper buena hosteando. O sea, siempre tú te vas a sentir bien recibida en cualquiera de los hogares cisneros. Y mi abuelita se iba a decir como que donde come uno, comen 10. Entonces, si tú llegabas con gente, ella se molestaba y te hablaba y todo, pero siempre había un plato de arroz, así sea con huevo o con plátano, pero siempre hacía alcanzar para todos. Y justo esta semana, nosotros ya teníamos planeado, yo qué sé, creo que era salmón que yo iba a comer con el Chris. Y luego dijo o sea, los hermanitos que querían venir a estar con la Isabel hasta que se duerma. Entonces fue como que no teníamos organizado, ¿no? Y para mí, o sea, luego yo vine y sacamos todo como comida que ellos también les guste. Teníamos, no sé, algo de salchichas del grill que podían comer los niños o, bueno. La cosa es que hice alcanzar para todos, todos disfrutaron, todos comimos rico
Y, y para mí fue como que me llevó ese flashback de mi abuelita de poder recibir en casa a gente que amas y simplemente compartir esos momentos, ¿saben? Y me di cuenta como que, wow, esto yo pensé que no era posible tampoco, que no iba a poder compartir de esta manera por la elección que nosotros tenemos de vivir aquí. Y verlo fue como que, wow, o sea, de verdad, esto también era un sueño. Y entonces yo ahí, o sea, me, me puse a pensar tanto, me hice consciente de tantas cosas y entendí que no es que mi vida sea perfecta, no es que ya esté resuelto todo, todavía tengo caos, todavía tengo muchas dudas y literal, o sea, no sé exactamente cómo se va a ver mi siguiente etapa, pero eso no significa o no quita de la ecuación que yo no esté viviendo ya sueños que hace unos años parecían imposibles. Y ahí fue que yo me empecé a hacer esta pregunta que, hijo de madre, o sea, literal ha cambiado mi manera de experimentar mis días e incluso ha hecho todo este caos muchísimo más ligero. Y esto que me ha enseñado es que nosotros muchas veces confundimos la felicidad o el sentirnos plenas, el sentirnos tranquilas, el sentirnos como que estables con conseguir el siguiente objetivo. En este caso es como que, ok, ¿qué voy a hacer con mi vida? Entonces, mientras no sepa qué hacer o mientras no esté haciendo realidad X sueño, no voy a poder estar tranquila, no voy a poder disfrutar de la vida ya. Pero no nos damos cuenta que nuestra cabecita, nuestro cerebro siempre se acostumbra. Entonces, cuando ya alcanzamos un sueño, rápidamente deja de ser extraordinario. Rápidamente empezamos a verlo como normal, como que esto ya es algo de de mi día a día y ya dejamos de valorarlo. Entonces empezamos a fijarnos y a mirar en lo que falta, en lo siguiente, en lo que no estamos aún logrando. Y literal, o sea, yo siento que muchas de esta comunidad vivimos sintiendo que nunca llevamos, que nos falta, que no es suficiente lo que ya estamos viviendo. Y eso nos quita mucha presencia, nos quita mucho gozo, porque en realidad ya hemos llegado muchísimas veces a muchas metas, pero simplemente creo que dejamos de verlo y dejamos de ser conscientes de que muchas cosas de las que ya vivimos antes y hace poquito eran solo un sueño. Y para que podamos aterrizar en nuestra mentecita y podamos darle esa comprensión y esa validación externa y científica a todo esto que sentimos, les voy a explicar la parte científica detrás de esto. Miren, hay un concepto que se llama adaptación hedónica. Y dice que nuestro cerebro está diseñado para adaptarse. Es decir, que lo extraordinario al poco tiempo se va a volver cotidiano. Al poco tiempo va a dejar de tener la misma emoción, la misma como recompensa en ti y es por eso que algo no puede producir felicidad permanente. No porque haya algo conmigo, algo malo contigo, sino porque así funciona el cerebro. Es por eso que también así funcionan ciertas como que adicciones, porque digamos que esta dopamina un ejemplo común es las redes sociales, ¿no? Tú ves muchas redes sociales, ¿no? Pero tu cerebro ya se acostumbra a recibir tanto input que necesitas más, que necesitas más, que necesitas más para que sea suficiente, porque ya va normalizando esos niveles. Y en el día a día también, o sea, tú puedes haber soñado con una pareja de X manera o con una relación de cierta manera, o incluso mudarte a otro país. Y luego ya normalizas tanto eso que ya dejas de valorarlo, lo vuelves como algo común y ya no produce el mismo nivel de emoción y de felicidad, porque así funciona tu cerebro. Y dentro de eso podemos ver una partecita de nuestro cerebro que a mí me gusta llamarle el Google mental, que se llama sistema reticular activador. Y este es un sistema que hace que el cerebro filtre información. Cuando estás enfocada en lo que falta, y es como lo dice también esta ley de la atracción, ¿no? Cuando tú estás enfocada en lo que falta, en lo que te falta conseguir, en el sueño que no alcanzas, en lo que no hay,
tu cerebro empieza a buscar y a encontrar más evidencia de esto. Ah, sí es verdad que estás confundida. Ah, sí es verdad que muchas sí estás encontrando tu propósito, y tú te estás quedando atrás. Ah, es verdad que nunca vas a alcanzar el cuerpo de tus sueños. O es verdad que este negocio nunca se va a hacer realidad, ¿saben? Entonces, porque tu cerebro, como está enfocado en eso, empieza a buscar evidencia y empieza a decirte, ah, sí, tenía razón, porque es la función básicamente de tu Google mental. Es como que pones en Google, ¿no? Es difícil encontrar, no sé, quedarse embarazada a los 30. Entonces te va a buscar todos los casos de que ya no te puedes quedar embarazada luego de los 30, 35, ¿no? Entonces, si tú le empiezas a preguntar eso y a concentrarte en eso, tu cerebro va a buscar evidencia de esto, porque así funciona, es parte de un cerebro sano. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando hacemos una pregunta diferente? Tu cerebro empieza a buscar respuestas diferentes. Por eso, una sola pregunta puede cambiar tu percepción. ¿Qué pasa si yo me empiezo a enfocar como que, wow, o sea, esta pregunta que yo me he hecho, ¿qué de esto que vivo hace poco era un sueño? Y a ver, o sea, me da hasta, cada vez que recuerdo estas partes, me da tanta nostalgia, me da tanta como que, wow, o sea, no puedo creer que soy tan bendecida, me siento tan, o sea, hay una sensación, una energía tan potente recorriendo en mi cuerpo porque no puedo creer, o sea, no puedo creer a ratos que hay tanta evidencia en mi vida. Estos ejemplos que les doy son unos poquitos ejemplos de todo lo que me siento ya afortunada, ¿saben? Entonces, eso le ha empezado a que mi cerebro se fije más en todas las cosas que ya vivo y me haga sentir tan plena que cumplir el siguiente sueño o transitar esta etapa de transformación sea muchísimo más ligera y sea muchísimo más sencilla. Y por eso tenemos que hablar acerca de la neuroplasticidad, porque cuando nosotros entrenamos a nuestra cabecita a poner la atención hacia algo, fortalecemos el circuito neuronal. En mis clases o con mis clientas, lo que yo hago es como que hacerle que se imaginen que están en la playa, ¿ya? Entonces, sí han construido castillitos de arena, ¿no? Yo me acuerdo que hacía como que esos como que puentes o caminos para que el agua llegue al castillo, ¿no? Entonces, estos caminos neuronales, cuando tú empiezas a entrenarle a tu cerebro para que se fije en lo que ya tienes, en lo afortunada que eres, en lo que sí está funcionando, es como que haces con la manito en arena una parte del camino. Y vuelves a hacer, y vuelves a hacer. Cada vez que te haces esta pregunta, cada vez que haces que se fije, se vuelve a hacer. Entonces ese caminito en la arena se hace más sencillo, se hace más profundo. Entonces ahí es que si lo asemejamos a nuestro cerebro, ahí se van construyendo estas redes neuronales que hace que cada vez tú seas más directa, se haga mucho más sencillo enfocarte en esta cosa que sí está funcionando, que sí está bien. Y obvio, eso no se trata de negar los problemas, pero eso te va a hacer tener muchos más recursos físicos, mentales y emocionales para que tu cerebro pueda reconocer lo que sí existe y así tú te sientas muchísimo más recargada para trabajar en eso que tú estás intentando lograr en este momento. ¿Ok? Entonces, como que ya vimos esta evidencia científica acerca de la adaptación hedónica, que nos acostumbramos muy fácilmente a lo que hemos logrado, a nuestros sueños y se empieza a sentir normal, porque así funciona nuestro cerebro. Si activamos nuestro Google mental con lo que falta, nos va a crear evidencia, pero también podemos activar nuestro Google mental con lo que ya tenemos, con lo afortunadas que somos y eso nos va a dar fuerza para poder construir eso que tanto queremos. Gracias a la neuroplasticidad es que vamos construyendo estos caminos neuronales en nuestra cabecita para concentrarnos en lo que sí hay, en las fuerzas que ya tenemos, en todas las bendiciones de las que ya estamos rodeados, en todos los sueños que ya estamos viviendo, para que así sea mucho más sencillo transitar el camino hacia lo que quieres lograr en esta nueva etapa de tu vida o cualquier sueño que puedas cumplir. Entonces, para poder aterrizar todas estas experiencias que les cuento y todos estos conceptos, les quiero compartir tres herramientas para que lleven este podcast a la acción y no se quede solo como una inspiración y no se quede como toda esta emoción simple que les he compartido, sino que ustedes también puedan sentir esto que gracias a esta pregunta a mí me ha podido
he podido experimentar de una manera totalmente diferente en mi vida. Entonces, la primera herramienta es justamente esta pregunta. Cada día o cada noche, como yo lo hago antes de hacer durante mi sesión de journaling, yo me pregunto, ¿qué parte de mi vida ya normalicé que hace unos años era simplemente un sueño? Como les digo, estas son poquitas evidencias de estos días que lo he practicado, pero les juro que va a encontrar tanta evidencia en su vida que lo que quiera que quieran lograr se va a hacer muchísimo más sencillo porque se van a sentir tan afortunadas con lo que ya es y van a tener tanta evidencia en su cerebro de que sí pueden lograrlo que van a poder atravesar el camino a lograr eso que quieren de una manera muchísimo más ligera. Por eso, la herramienta 2 es la evidencia. Escribe 3 cosas, 1 a 3 cosas, ¿ya? Para que no te compliques. No quiero que agradezcas, porque yo creo que a veces cuando estamos pasando transiciones en nuestra vida, cuando estamos pasando por etapas confusas de mucho caos, agradecer se vuelve como una tarea más, y especialmente si tú eres una high achiever como yo, se vuelve como que tienes que ser agradecida. Y a veces de verdad no te da ganas de ser agradecida si lo ves de esa manera, o sea, como que solo por cumplir. Entonces no quiero que pongas cosas que agradezcas algo, sino quiero que pongas una evidencia y de 1 a 3 cosas de sueños que ya estás viviendo. Eso hace una diferencia enorme. Estos días yo he puesto, por ejemplo, estoy viviendo esto de que el Chris literal, o sea, puedo disfrutar de una relación completa, o sea, tanto en tensión magnética sexual como en apoyo constante. O sea, estas 2 partes que yo creí que no eran posibles, estoy disfrutando. Estoy disfrutando de mi hija, que literal, por años yo pensé que no podía ser mamá, que no iba a ser posible para mí gestar un ser humano y ahora llevo casi un año con una cosita hermosa que se creó dentro de mí, que mi cuerpo fue capaz de desarrollar, ¿saben? Otra cosa es que mi mami va a venir pronto y, o sea, primero que nosotros, creo que la primera vez que yo viajé en avión fue, creo que República Dominicana, cuando tenía 18 años. Y para nosotros no era normal viajar. Y ahora se ha normalizado tanto que mi mami viaje a verle a mi hermano, a verme a mí. Y digo, qué afortunados que somos que hemos construido una vida en la que eso puede ser normal. Saben que mi mami, por más que viva lejos, o sea, compartimos bastante tiempo juntas, que ella puede ser parte de la vida de mi hija. Entonces quiero que escribas eso, o sea, escribas 3 sueños, 1 a 3 sueños que ya estás viviendo hoy. Te va a dar una perspectiva totalmente distinta. Y otra de las herramientas que les puede servir en este camino de caos, si es que están viviendo, es que cuando aparezca este pensamiento de todavía me falta, todavía no llego, ¿cuándo se va a acabar esta etapa? Respondas o te preguntes. No, más bien te respondas, ¿ok? ¿Es verdad que todavía no llegas? ¿Es verdad que estás en un caos? ¿Es verdad que todavía te falta? Es verdad. Pero también es verdad que ya tengo, que ya llegué, que ya estoy viviendo cosas que antes solo lo soñaba. Eso va a dar un alivio, eso va a ayudar a tu cerebro a que se fije en otra perspectiva, esto va a ayudarte a experimentar tus vivencias, tu día a día de una manera totalmente diferente. Así que ponlas en práctica y vas a ver cómo tu experiencia cambia, cómo tu camino se siente más ligero. Y para ir cerrando, yo quiero compartirles una frase que leí hace poco que decía, bueno, era en inglés, pero en español diría como que hay una versión futura de ti que daría cualquier cosa por vivir exactamente ese momento que estás viviendo hoy. O sí, así era, pero, o sea, lo que yo entendí es como que, no, no, decía como, hay una versión futura de ti que te está rogando que disfrutes y saborees esta parte que estás viviendo hoy. Entonces yo me puse a pensar porque una vez yo le tenía a la vela, no quería dormir, sí, estaba, o sea, literal sobre mí, estos días que estaba enferma, estaba literal sobre mí, pegada como cuando era chiquitita. Y yo solo cerré los ojos
y empecé a sentir su respiración, el latido de su corazón. Perdón que como estoy como llorosa, estoy como mocos y que ya no me dejan hablar casi. Espérense, voy a poner porque no podía ya casi hablar. Pero la cosa es que yo lo tenía aquí y me puse a saborear todo, o sea, sus soniditos, sus quejidos, su piel, y fue como que solo cerré los ojos. Y no sé si existe esa palabra, pero es un, así como los flashbacks, un forward back. Y solo me imaginé estando ya mucho más mayor, en muchos años, y regresando a ese momento, ¿saben? Regresando a ese momento de paz, de saber que yo soy ese lugar perfecto para Bella y de tenerla ahí tan chiquita, tan pegada a mí. Y es como, wow, o sea, literal, mi versión de aquí a 20 años estaría tan orgullosa de que esté disfrutando y sintiendo tanto este momento. Esa versión seguramente está deseando tanto volver a este lugar donde ella es chiquitita, donde puedes disfrutar todas estas cosas que literal les digo que era un sueño, ¿saben? Entonces, esa frase también ha sido algo que en conexión con esta pregunta em, me ha cambiado y ha transformado la experiencia que estoy teniendo con el mismo, exactamente el mismo caos en el que estoy metida en este momento. Así que yo creo que esta frase de que algún día vas a mirar atrás y vas a querer volver a este momento exactamente, es algo que muchas personas experimentamos, porque a veces decimos como que cuando estamos, por ejemplo, estudiando, ¿no? Qué duro que es esta parte de la carrera, tu máster, tu universidad. Y luego de años, por ejemplo, yo es como que digo, o sea, en el colegio sí era como que cansada y todo, pero digo, ¿cómo quisiera volver a esos días donde yo podía compartir tanto con mis mejores amigas, ¿saben? He visto muchas mamás que, o sea, cuando estamos dentro de este año, el primer año al menos que es súper demandante, es como que puta, es agotador a veces, pero literal, o sea, yo le veo a mi mami o a gente que ya está teniendo como, ok, yo sé que cada etapa es súper encantadora de cierta manera, pero es como cómo añoras tenerles a tus hijos tan pegaditos a ti, ¿saben? Y igual, o sea, en cuestión de negocios, sí se siente mucha incertidumbre cuando estás tratando, cuando estás empezando, pero luego de años es como que, wow, qué nostalgia también estar en esas primeras etapas, ¿no es cierto? Entonces, esto no se trata de apreciar el pasado, no se trata de quedarte, conformarte o de ya no querer más, sino yo creo que es más bien de vivir el presente con plenitud, estar agradecida de que sabes que ya lo pudiste, que ya lograste varias cosas y saber que esto que estás viviendo hoy pronto va a ser un recuerdo y cómo lo quieres recordar, ¿saben? Entonces, como les digo, o sea, yo ahora sigo sin tener todas las respuestas, todavía no sé exactamente quién quiero ser o qué voy a hacer o cuál de todas estas opciones va a funcionar. Hay días en que me siento súper perdida, en que me siento súper frustrada, en que lloro no de esta felicidad y de esta nostalgia, sino de que ya no me quiero sentir así, ya quiero saber. Hay días literal que ya solo digo qué carajos estoy haciendo con mi vida, pero me di cuenta que yo no necesito esperar a tener esa claridad, a que ese siguiente sueño se cumpla, para disfrutar y sentirme plena en la vida que estoy viviendo hoy. Porque probablemente yo ya estoy viviendo varias versiones de esa vida ideal que estoy construyendo. Así que por eso yo hoy quiero dejarte la misma pregunta que a mí me ha cambiado la manera de vivir mis días. ¿Qué parte de tu vida ya normalizaste que hace unos años era exactamente lo que soñabas? Quiero que te imagines una foto de ti en el futuro y que te está pidiendo que disfrutes y goces esto que estás viviendo hoy y que te está preguntando qué parte de tu vida ya normalizaste que hace unos años simplemente era un sueño. Así que bueno, con esto termino. Te quiero dejar con esta pregunta. Hoy es 31 de julio y casi no llego a mi promesa de grabarles un episodio cada mes, pero aquí estoy siendo íntegra, compartiendo esto contigo, compartiendo este tema que me ha transformado la manera de ver mis días, de disfrutar mi vida. Y nada, si
sientes que cualquier parte de este episodio puede servirle a alguien, sé esa persona vitamina, compártele este episodio con quien quieras que con quien creas que lo necesita. Y también, si es que algo de esto resonó contigo, mándame un mensaje. Mis DMs siempre están abiertos. Mi Instagram es carlameloc333. Y si quieres unirte a mi comunidad gratuita en WhatsApp, aquí te voy a dejar el link. Ahí tenemos conversaciones preciosas. He hablado de este tema. Les comparto más herramientas. Y gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.